Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video más de este canal denominado Jus Puniendi. El Jus Puniendi es una de las nociones del derecho penal, específicamente la noción subjetiva del derecho penal, y que se refiere a esa facultad que tiene el Estado para imponer una sanción a una persona que pues ha cometido una conducta delictiva. Mi nombre es Oscar Ariel Valencia Matías y pues bueno, recuerda que aquí analizamos conceptos jurídicos tratándolos de abordar de una forma lo más concreto posible, aunque a veces es un poquito complicado porque los conceptos son muy complejos. El día de hoy vamos a iniciar con una serie de videos que tienen que ver con el aspecto negativo, los elementos negativos del delito. Recuerda que cuando abordamos la teoría del delito establecimos el concepto, que la teoría del delito recuerda que es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de indicarnos las características o los requisitos que debe reunir una determinada conducta para que ésta pueda ser considerada como delictiva, y también los elementos que pueden negar, las características que pueden negar la existencia de la conducta delictiva. Es decir, nos referimos a los elementos tanto positivos como negativos del delito. La teoría heptatómica, que fue la primera, los 7 elementos, ¿te acuerdas? Conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas y punibilidad. Los 7 elementos del delito que evolucionaron a una teoría tritómica, estableciendo solamente 3: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pero recuerda que los demás elementos no desaparecen, sino que se reestructuran, y bueno, la conducta va a ser considerada como el elemento base, sin el cual pues no podríamos realizar ningún análisis de tipicidad o de antijuridicidad o incluso de culpabilidad. Entonces el primer elemento, el primer concepto base que debe existir pues es la conducta. La conducta, recuerda que se compone por 2 elementos, que es la acción y la omisión, y que el elemento sustancial de la conducta pues va a ser la voluntad. Un sujeto realiza una conducta cuando evidentemente tiene la voluntad de hacerlo. Recuerda que si bien los causalistas no tomaron mucho énfasis en este factor dirección, en este factor intención, sí establecen o introducen el concepto de voluntad en su concepción de acción causal. Recuerdas que dice movimiento corporal voluntario que produce un cambio en el mundo exterior. Entonces, de una u otra forma, ya tienen contemplado el concepto de voluntad, y ni se diga de la exposición y elaboración de la tesis de Hans Welzel en la sistemática finalista, en la cual considera que la intención o el factor dirección es fundamental. Entonces, evidentemente la acción pues requiere, tanto la acción como la omisión evidentemente requieren de elementos para su acreditación, pero de igual forma existen elementos que niegan a la acción cuando no hay voluntad del sujeto activo. Específicamente, si analizamos casi todas las legislaciones penales coinciden, al menos en la República Mexicana, en el artículo 26 del Código Penal para el Estado de Puebla, dentro de la República Mexicana, nos dice: son causas de exclusión del delito, fracción primera, que el hecho se realice sin la intervención de la voluntad de la gente. Es decir, no hay delito, se excluye el delito cuando no hay voluntad. No obstante que haya desplegado ese movimiento corporal, resulta que la ley dice: si no hay voluntad, no hay delito. Quedas excluido dentro de esa responsabilidad. Bien, ¿cuáles son los 4 elementos en concreto que van a negar la conducta, que van a negar, que van a establecer la ausencia de voluntad? Bueno, específicamente la vis maior, la vis absoluta, los movimientos reflejos y el estado de inconsciencia, que algunos autores lo mencionan como estado de inconsciencia absoluto. Tanto la vis maior como la vis absoluta, como su nombre lo indica, o más bien como se lee, porque es vis con V, y vis significa fuerza en la concepción griega, el vocablo griego vis
significa fuerza. Entonces, la vis mayor es la fuerza mayor. La fuerza mayor también se llegó a conocer como la mano de Dios, es decir, una fuerza, se refiere a una fuerza física. Ambas son fuerzas físicas, pero la vis mayor es una fuerza física superior al sujeto que está cometiendo la conducta e irresistible, ¿no? Es decir, no puede él resistir esa fuerza proveniente de la naturaleza. Cuando hablamos de una vis mayor, hablamos entonces de fenómenos naturales que van a tener incidencia en la conducta de una persona, de un ser humano. El ejemplo puede ser una persona que pierde el control de su vehículo por efecto de un terremoto, por ejemplo, valga la redundancia, y a consecuencia pues va a producir daños o lesiones a determinada persona. O bien por el simple hecho de una persona que va corriendo al interior de un edificio y que por los mismos efectos de ese movimiento pierde el control de su cuerpo y lesiona a otra persona. Entonces ahí estamos hablando de que él no tenía evidentemente la intención, tampoco fue una imprudencia, simplemente que no hay voluntad, ¿no? Porque hay una fuerza física superior a él que él no puede resistir y que por ese motivo o por esa causa pues va a propiciar un daño o una afectación a un bien jurídico tutelado. La vis absoluta, que es la fuerza absoluta, esta también se refiere a una fuerza física superior, irresistible, pero proveniente del hombre, del ser humano, ¿no? Se refiere a un caso en el cual, por ejemplo, en los delitos de omisión, ¿no? Una persona que está encargada de realizar una conducta determinada, como en un momento determinado el cambio de vías, el sujeto que tiene que cambiar las vías y es amarrado o se le impide a través de una fuerza física de otra persona que obviamente debe de ser superior y debe de ser irresistible a él, no puede vencer esa fuerza física, entonces omite realizar determinada conducta y como consecuencia de ese hecho pues los trenes pueden chocar o el tren puede dañar, causar daños, etcétera. En este caso hablamos de una falta, ¿no? De una falta o de la negación de la voluntad. También puede ser el caso de una persona que es empujada de manera brusca, ¿sí? Y este sujeto B al cual fue empujado pues se impacta con un sujeto C. Evidentemente no tiene la culpa el sujeto B porque no hay voluntad, pues se trata también de una fuerza física superior irresistible, en la cual lo empuja y el otro puede producir un hecho, ¿no? Un hecho, daños, lesiones, cualquier afectación al bien jurídico tutelado. La otra figura jurídica es la que se denomina movimientos reflejos. ¿Qué son los movimientos reflejos? Bueno, son respuestas, son reacciones del cuerpo o de las extremidades del cuerpo involuntarias como consecuencia de estímulos externos, ¿sí? Por ejemplo, cuando recibes una descarga eléctrica y mueves cualquier extremidad de tu cuerpo como un movimiento reflejo, como una consecuencia involuntaria y puedas causar una lesión o algún daño a la persona que se encuentre cerca de ti. Lo mismo sucede cuando te colocan un objeto caliente, ¿no? Alguna olla, algún utensilio que se encuentre en la estufa y que de momento por un accidente te lo colocan o tocas o chocas tu brazo o cualquier extremidad del cuerpo y reaccionas de manera involuntaria y puedes causar un daño, puedes causar incluso una lesión. Evidentemente ahí no existe la voluntad. Hay un caso que fue muy famoso por parte del Tribunal Superior Español en la década de los 70, 1971-72, no recuerdo la fecha exacta, donde se analiza el hecho de una persona que se sube a un vehículo o que se sube a su vehículo y que es sorprendida por otra que se encontraba escondida en la parte trasera, en el asiento de atrás, y esta persona estaba enmascarada. Entonces cuando la sorprende, pues esta persona suelta el volante y ese hecho causa daños, ¿no? al patrimonio. Entonces evidentemente que ahí se habla de una ausencia de voluntad.
Bien, el último de los elementos, que es el estado de inconsciencia, que los autores lo han denominado como estado de inconsciencia absoluta, se refiere específicamente a dos casos: el caso del trastorno del sueño, específicamente el sonambulismo, ¿no? El sonambulismo, pues bueno, se refiere, creo que muchos, o creo que todos sabemos a qué se refiere el tema del sonambulismo, ¿no? El sonámbulo, pues es una persona que aparentemente está dormida y que se levanta y que realiza, pues obviamente, movimientos corporales que evidentemente son involuntarios porque no tiene conciencia del hecho, no, ni siquiera se acuerda de lo que sucedió o de lo que hizo o no hizo, no tienen memoria, no tienen registro de esos hechos, y que bueno, como consecuencia de sus movimientos corporales pudiera producir una lesión o una afectación a un determinado bien jurídico, ¿no? Bueno, a ese no hay tanto problema. Y el último de los casos es el que se refiere a la hipnosis, a los procedimientos o las técnicas a través de las cuales un sujeto puede someter mentalmente a otro y al grado de influir en él y lograr que él cometa, que esta persona influida cometa una conducta delictiva. Hecho del cual su servidor en específico se declara, pues, ¿cómo se podría decir? Escéptico, ¿no? Declaro mi escepticismo en ese caso, no obstante que pudiera estar abierto a la posibilidad, pero se me hace un poquito complicado que este hecho se pudiera dar, ¿no? Que una persona pueda manipular a tal grado de que la lleve a cometer una conducta delictiva. Me comentaba en alguna ocasión un psicólogo que esto es completamente posible. Por eso reitero, me declaro escéptico por el momento, no obstante de que en un momento determinado pudiéramos verificar que este hecho en realidad sucede de esta forma en la cual se plantea. Bueno, por el momento son todos los elementos a través de los cuales se puede negar esta conducta. Hemos dado una concepción, pues tratando de ser lo más concreto posible. Obviamente es más complejo todo esto, obviamente hay estudios más complejos, pero tratamos de manera didáctica de puntualizar para poder entender en qué consisten estos elementos negativos. Si estos elementos negativos concurren y se acreditan a través de medios confirmatorios, a través de medios probatorios, evidentemente que ni siquiera vamos a hablar de que existe conducta, por ende no podemos realizar el juicio de tipicidad, mucho menos de antijuridicidad y de culpabilidad. Cualquier duda o comentario, ya sabes que estamos a la orden. Me dio mucho gusto saludarte. Hasta la próxima.